buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde te encuentres. Mi deseo es que Dios te bendiga y que Dios sea contigo de una forma muy especial. Y bueno, mi nombre es Lázaro Viera, me estoy presentando nuevamente acá con ustedes porque hoy le traigo una nueva enseñanza que sé que va a obrar en tu vida, que sé que te va a bendecir, porque Dios tiene propósito con nuestra vida, porque Dios quiere que tú conozcas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y hoy vas a aprender cómo Dios quiere obrar en ti para traerte su voluntad sobre tu vida, para que tú aprendas a caminar con Él, para que tú aprendas a estar dentro de su voluntad, dentro de su propósito, cumpliendo a cabalidad lo que Él quiere que tú cumplas en tu vida. Él quiere llevarte a un destino para que tú puedas encontrar esa verdad que Dios tiene preparada para tu vida, porque Dios tiene cosas maravillosas para nuestras vidas, y eso es lo que Dios quiere, que tú aprendas a conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida, la voluntad de Dios para mi vida, y cada uno de nosotros debemos lograr encontrar ese propósito por el cual nosotros fuimos creados. Hay un propósito el cual Dios quiere llevar a cabo en tu vida y Él lo va a lograr. Simplemente dejar que Él te mordee, simplemente dejar que Él obre en tu vida y Él lo va a hacer, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El Dios de la gloria, Él obra, transforma y cambia todas las cosas. Y lo primero que vamos a ver es que nosotros debemos conocer qué es lo que significa la voluntad de Dios en nuestra vida. O sea, nosotros tenemos que conocer qué significa esa voluntad de Dios en nuestras vidas. Eso es lo primero que tú y yo tenemos que conocer. Lo segundo, cómo reconocer la voluntad de Dios en nuestro caminar diario. Ya no solamente en nuestra vida, sino en nuestro caminar diario también. Tercero, cómo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Hay que saber qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, qué es lo que Dios quiere o dónde me quiere llevar Dios. Cuarto, cómo debemos buscar la voluntad de Dios para llegar a los objetivos que Dios tiene preparados para nuestras vidas. También tenemos que saber cómo llegar a esos objetivos que Dios tiene preparados para nuestras vidas. Quinto, cómo buscar la voluntad de Dios para poder entrar en sus propósitos. Tienes que saber cómo entrar en los propósitos de Dios. Sexto, ¿cómo logro encontrar la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo la encuentro? ¿Dónde está? ¿Estará lejos o estará cerca? Séptimo, pasos que debo dar en mi vida para poder llegar a conocer la voluntad perfecta de Dios, para poder lograr una vida de éxito y de bendiciones. Tienes que dar pasos en tu vida, pero tienes que saber dar los pasos con la guianza de Dios, con la guianza del Espíritu Santo. Nosotros, como hijos e hijas de Dios, debemos saber si estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo yo lo sé? Y no solo debemos saber y conocer, también debemos descubrir cuál o qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo tengo que saber descubrir y encontrar y conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Tú tienes que saber cuál es la voluntad de Dios que Dios tiene para tu vida. Y cuando tú conoces a ese Dios maravilloso, comienzas a caminar ¿en qué? En su voluntad, y entonces ocurren cosas tremendas en nuestras vidas. Tú y yo debemos hacer la voluntad de Dios para poder ver qué cosas, sus maravillas. ¿Y cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál será la voluntad de Dios para tu vida? Muchos estudiantes desean hacer la voluntad de Dios, pero fracasan porque no saben cuál es la voluntad de Dios. Muchos siervos y siervas a veces se quedan así, no saben qué hacer porque piensan que están yéndose de la voluntad de Dios. Hay otros que están en la iglesia y no saben cuál es la voluntad de Dios para ellos.
y están con dudas cada día y no saben a veces el paso que dar, porque se sienten confundidos. Y yo te voy a plantear, te voy a enseñar algunos principios de la palabra de Dios que te ayudarán. ¿Para qué? Para discernir cuál es la voluntad de Dios para tu vida. A través de estos principios tú vas a poder discernir cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Dios tiene grandes planes para tu vida. ¿Cómo? Sí, Dios tiene grandes planes para tu vida. ¿Por qué? Nosotros fuimos creados por Dios. ¿A qué? A su imagen, con un propósito. Así como Dios separó desde el nacimiento a Isaías, eso lo puedes ver en Isaías 49:1, donde Dios separa a Isaías para un propósito, para un fin determinado. También a Jeremías, que Dios lo escoge. Eso está en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Ahí vas a ver cómo Dios escoge a Jeremías. Le decía, esfuérzate y sé valiente. Porque Dios llamó a esos hombres de Dios. Y también a Pablo, en Gálatas capítulo 1, versículo 15. ¿Para qué? Para un propósito específico. Él también tiene un plan específico para tu vida. Dios tiene un propósito específico para tu vida. Dios tiene un plan específico para tu vida. Y Él quiere llevarlo a cabo. Simplemente dejarte moldear por el poder de Dios. Simplemente dejarte moldear por su gloria y su poder. Que su mano empiece a obrar en tu vida. Para que entonces empieces a caminar en la voluntad de Dios. Para que empieces a caminar como Él anduvo. Y es lo que dice la Biblia. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dios sabe y conoce nuestros pensamientos porque Él escudriña nuestra mente. Él escudriña nuestra vida. Y Él quiere traernos ¿qué? Pensamientos de paz y no pensamientos de mal. Porque Él quiere darte el fin que tú esperas de parte de Dios. También la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La palabra no se equivoca. La palabra es maravillosa. Otra cosa más. La voluntad de Dios, antes que nada, es que nosotros tengamos una relación con Él mediante su Hijo Jesucristo. Dios quiere que tú tengas una relación personal con su Hijo para que entonces Dios te muestre lo que Él quiere mostrarte a través de su Espíritu Santo. Pero tú y yo tenemos que tener una relación personal con nuestro amado Jesucristo. Y es lo que dice la Biblia. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Dios quiere que cosa que tú sepas que Él trajo la salvación a tu vida porque tiene un propósito. Quiere llevar a cabo algo en tu vida. Él quiere transformar cosas en tu vida. Otra cosa más. Dios quiere que seamos discípulos de Cristo. ¿Y esto qué significa? Que los cristianos deben comprometerse a seguir la voluntad de Dios a diario, cualquiera que sea el costo. Va a haber a veces un costo muy alto. Yo he tenido que pagar un precio alto. Yo he tenido que aguantar muchas cosas. Yo he tenido que aguantar críticas, ataques. He tenido que aguantar que personas se levanten contra mí, que blasfemen de mi vida. Sí, pero no importa lo que venga, porque Dios está conmigo, Dios está contigo. Y es lo que dice la palabra.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome arriba su cruz cada día y sígame. Dice Lucas capítulo 9, versículo 23. Dios quiere que cada día tú tomes tu cruz y le sigas a Él. Otra cosa más que quiero enseñarte. La Biblia nos ayudará ¿a qué? A conocer la voluntad de Dios. La Biblia te instruye, te llena, te enseña y te guía por el camino de bien. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la Biblia es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la Biblia es la lámpara que alumbra tus pies y es lumbrera tu camino, dice el Salmo 119, versículo 105. Otra cosa más que quiero compartirte. Y tú me dirás, ¿pero cuántas, Lázaro? Varias cosas que quiero compartirte. Dios promete darnos ¿qué cosa? Sabiduría. Sí, simplemente le pedimos oración creyendo que Él lo hará. O sea, cuando tú le pides en oración a Dios, tú le crees que Él lo va a hacer. Y Él sabrá lo que hacer mejor. A veces solo necesitamos pedir a Dios que nos dé sabiduría para discernir su voluntad. Dios tiene que darnos sabiduría para poder discernir cuál es su voluntad para nuestra vida. Es lo que dice la Biblia. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Santiago capítulo 1, versículo 5. Si tú tienes falta de sabiduría, pídele a Dios y Él te va a dar abundantemente, sin reproche. Él te lo va a dar, porque Él es Dios y lo puede dar. Él es el dueño de todo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dios nos dice que podemos orar por todo. Dice la Biblia, pide y me te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya a los confines de la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. O sea, cuando venga ese Espíritu a tu vida, Él te va a guiar a toda esa verdad. Otra cosita más que quiero compartirte. Debemos escuchar el consejo de mujeres y hombres santos de Dios que ha puesto Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, a mí me preparó una mujer, mi madre espiritual. Es la mujer que yo salía con ella a predicar. Íbamos para aquí y para allá, pero una mujer de ejemplo. Una mujer que fue un ejemplo para mi vida, una guía para mi vida. Y yo la veo como mi madre espiritual, la mujer que Dios usó para preparar mi vida. Que si te decía a las 6 de la tarde en la parada para ir a evangelizar a Santa Fe, a las 6 de la tarde estuviera ahí si no te quedabas. Porque a las 6 de la tarde ya estaba allí esperando el bus para ir a Santa Fe o a otro lugar que fuéramos. Muchas veces el consejo de un padre, de un pastor, de un ministro de jóvenes, de un profesor de escuela dominical u otra persona madura es justo lo que necesitamos oír para decidir qué es lo que Dios quiere que hagamos. Porque la Biblia dice que en la multitud de los consejos está la sabiduría. Es bueno buscar consejos de otros que nos puedan ayudar para poder lograr grandes cosas. Y es lo que dice la Biblia. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios capítulo 12, versículo 15. El que obedece al consejo es una persona sabia. Gloria al Señor. Y mira otra cosita más que dice la Biblia. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman. O sea, cuando no hay un consejo, cuando no hay un buen consejo, los pensamientos se frustran.
Pero cuando hay personas que te aconsejan de verdad, esos pensamientos se afirman. Gloria al Señor. Otra cosita más que quiero compartirte. La Biblia dice que hay paz. La Biblia dice que hay una paz que viene cuando agradamos a Dios con nuestras vidas. O sea, cuando tú agradas a Dios con tu vida, en ti viene la paz de Dios. En ti inunda esa paz que viene de Dios. Eso es lo que Dios quiere darte. Esa paz que te va a inundar toda tu vida, todo tu ser, toda tu mente. Cuando decides entre dos alternativas por las que has estado orando, a veces una de las opciones te dará más paz. Esa opción es probablemente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios te va a dar mucha paz, te va a dar bendición. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposos y seguridad para siempre. Isaías capítulo 32, versículo 17. Porque la justicia de Dios te trae paz. El labor de la justicia de Dios te trae reposo y seguridad para siempre. Otra cosita más que tengo para ti. Debemos confiar en Dios en fe que Él hará su voluntad en nuestras vidas. Dios quiere hacer su voluntad en nuestras vidas. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes sobre tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al versículo 6. Y otra cosita más que dice la Biblia. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aleluya. Otra cosita que te tengo también ahí ahora. Dios nos ha dado dones y capacidades para usarlos en su servicio, no en tu beneficio. Para usarlo en el servicio de Dios, no para tu beneficio. Dios siempre nos equipa para hacer lo que Él nos llama a hacer. Si usted no es talentoso en ciertas áreas, probablemente Dios no lo ha llamado a ministrar en esa área. Vea Romanos capítulo 12, versículo 6 al versículo 8. Y 1 Corintios también, capítulo 12, versículo 1 al versículo 11. También Efesios capítulo 4, versículo 11 al versículo 13. Para la lista de dones espirituales y una discusión de ellos. Tú tienes que ver. Métete en la palabra para ver cuál es la voluntad y en qué don Dios te quiere usar. Qué capacidad Dios te quiere dar. Recuerda que el propósito divino o el propósito definitivo de Dios, te repito, recuerda que el propósito definitivo de Dios para nosotros es que Él sea glorificado. Eso está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Todo el propósito definitivo de Dios, que tú glorifiques a Él, no a ti, que lo glorifiques a Él. Y que el evangelio y el reino de Dios se expanda. Génesis capítulo 50, versículo 20 y Filipenses capítulo 1, versículo 12. Dios quiere que ese reino se extienda, que ese reino se expanda, y Dios quiere usarte a ti para expandir su reino, para llevar a cabo su voluntad, para llevar a cabo su propósito en esta tierra. Dios te puso donde te puso o donde te escogió que tú estuvieras ahí para hacer su voluntad en tu vida y para glorificarse en tu vida y hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. Mi deseo es que Dios te bendiga muy ricamente, que la mano de Dios sobre en tu vida, que la mano de Dios se glorifique en tu vida y que Dios haga cosas contigo. Que Dios ponga su mano sobre ti y la mano de Dios se glorifique en tu vida. Te deseo muchas cosas maravillosas y recuerda esto. Si no te has suscrito, suscríbete al canal. Si te gustan los videos, deja tu gusto, dale ahí el like para el video. Si quieres, comenta de dónde nos ves, de dónde nos escribes.
comenta y deja tu comentario. Y también, si tú lo deseas, comparte con amigos, con hermanos, con hermanas, con otros siervos y siervas. Comparte este video para que pueda llegar a más personas. Y mi deseo es que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Amén y amén.